Satnam, hoy vamos a probar un formato nuevo. Tengo muchas ganas de invitar al canal a personas que están haciendo cosas que me parecen muy interesantes y creo que son del interés común. Así que ahora que estamos comenzando la temporada de otoño y que estamos ya adentrándonos en el mes Escorpio, llevamos un tiempo en que el Sol caminando por Escorpio está llevando nuestra conciencia, nuestra energía a querer depurar todo eso que nos sobra. Estamos muy condicionados por nuestras emociones y por todas nuestras hormonas que al final están en relación directa con nuestros hábitos de vida. Por eso me ha parecido muy interesante contar hoy con la aportación de Javier Luque, que es un experto en nutrición, es un coach de higienismo, ha trabajado para la Butchinger, ¿no? ¿Os acordáis de cuando era Carmen, ¿cómo es que era? Bueno, estas famosas hablaban de la Butchinger, o sea, nos puede Carmen dar... Sevilla. Carmen Sevilla, exactamente. Nos puede dar una perspectiva muy global y muy holística a través de toda su trayectoria vital y sobre todo ayudarnos a concretar algunas claves que nos ayuden a transitar esta luna nueva, sobre todo para el 15 de noviembre en Escorpio, en la que tenemos ahí una apertura cósmica para implementar todas estas recomendaciones que espero que nos va a dar Javier hoy y todos los sabios consejos que podemos incorporar a nuestra vida para ser cada día más felices, más equilibrados y vivir mejor. Así que, Javier, estamos deseando saber cómo comenzó tu interés por todo este tema de la alimentación y un poco cuál es tu trayectoria y dónde estás ahora parado, desde dónde nos vas a hablar, cuáles son esos consejos que nos vas a dar hoy para mejorar nuestra forma de alimentarnos y con ellos nuestras emociones, nuestro rendimiento y nuestra capacidad de profundizar en aquello que realmente nos trae la luna en estos momentos. Satnam, muy buena. Pues bueno, mis comienzos realmente, pues hay que trasladarse pues como hace unos 17 años. Yo comencé pues cuando tenía 18 años y me fui a estudiar fuera, pues, o sea, la primera vez que viví fuera del hogar de mis padres, digamos. Pues realmente, debido a una fractura emocional que tuve muy fuerte, ¿no? A un conflicto conmigo mismo, un conflicto existencial súper gordo, me sentí muy vacío, ¿no? Entonces como que se me cayeron todos los castillos que yo había construido a nivel emocional y entonces cuando toqué fondo me di cuenta, ¿no? Que realmente lo que hace que nos sintamos de una forma o de otra son nuestros neurotransmisores, ¿no? Que son esa sustancia química que hay entre neuronas. Y un poco como desde esta perspectiva me di cuenta que si mi cuerpo es como una fábrica de mí mismo, pues realmente me di cuenta que si cambiaba los materiales que yo le aportaba a estos obreros que construyen mi cuerpo, pues también iban a construir las sustancias de otra forma, ¿no? Al fin y al cabo lo que yo buscaba era como cambiar esa sustancia entre neuronas y me di cuenta que en el alimento había algo fundamental para ello. Entonces realmente, pues como yo venía pues como cualquier joven de hoy en día, de alimentarme simplemente por llenar el buche, por llenar el vacío estomacal y por disfrutar del sabor, pero sin reparar en nada de las consecuencias que tiene la alimentación, tanto a nivel individual como colectivo, pues bueno, me di cuenta que apareció en mí la necesidad de alimentarme como un ser humano debe de alimentarse, ¿no? Y como yo realmente era un completo ignorante en esta materia, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues comencé a cambiar y cuál fue mi sorpresa que realmente cambió también mi forma mi apertura ante el conocimiento, ¿no? que yo no poseía, cómo me di cuenta que realmente pues podría estar muy seguro de lo que hacía y incluso en ese caso de esta seguridad
pues poder estar como haciendo algo totalmente equivocado, que a los años, ¿no? Siempre cuando pasa el tiempo somos capaces de mirar hacia atrás y decir, ¡buah! ¡Qué locuras hacía antes y menos mal que ya no, ¿no? Esto que estás Entonces, pues, comentando. Sí, perdona. Sí, perdón. sí, sí, que eso, que desde esa apertura, pues gracias a la alimentación, pues encontré esa llave, ¿no? Y aún sigo tirando de esa cuerda que encontré, tratando de encontrar y de encontrar como un denominador común entre las distintas culturas y formas de alimentarse y qué impacto tienen tanto en el organismo individual como los sistemas de producción a nivel colectivo. Muy interesante. Exactamente esto que nos estás contando es la razón por la que me gustaba a mí que nos hablaras. Y es que este tiempo de cambio, este tiempo de transición, los meses que quedan de final de 2020 y el comienzo, bueno, tenemos por delante unos años realmente movidos emocionalmente, ¿no? De abandonar esta zona de confort. O sea, que yo creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir, como tú has contado, ¿no? Dejando nuestro espacio conocido, dejando nuestra casa, ¿no? Ahora que la luna está en Cáncer, y vamos a adentrarnos en un territorio nuevo y que en función de cómo estemos nosotros, lo que creemos va a marcar el mundo que estamos creando. Así que me parece que tu experiencia es realmente de muchísimo interés para todos nosotros. Y yo quería preguntarte, ahora en este otoño, ¿en qué momento estamos? ¿Desde la medicina china, desde la medicina o desde la forma de hacer ayurvédica? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es la transición esta? ¿En qué onda están nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos ayudarnos? A ver, es muy importante eso que preguntan, ¿no? Porque hay que tener muy presente la estacionalidad, ¿no? Y esto es algo que nos aporta con gran claridad tanto la Ayurveda como la medicina china, incluso la medicina china a más detalle, ¿no? Porque ellos sí que entienden como ese aspecto cíclico, ¿no? De tanto de la vida de una persona, un día o, por ejemplo, un año, ¿no? Entonces, cada etapa realmente incentiva o hace trabajar a ciertos órganos o ciertos procesos en el cuerpo. Y además, si observamos los sistemas, o sea, como la producción de los alimentos, también la tierra es la misma, pero las cualidades de los alimentos varían en función de la época del año de una forma increíble, ¿no? Y realmente cuando aunamos todo esto, pues ahí encontramos las claves para poder salir triunfante de cada estación, ¿no? Realmente, cuando tratamos de extrapolar la medicina china o el ayurveda a la vida occidental, muchas veces nos quedamos como a medias, ¿no? Porque, bueno, esto es algo que cada una de estas dos tradiciones parten de una cultura muy compleja, y no solo compleja, sino que es una cultura arraigada y creada en una sociedad determinada. Entonces, muchas veces cuando simplemente cogemos algunos tips de la medicina china o de la Ayurveda, pues hay que tener en cuenta que estos tips muchas veces en su contexto de alimentación tradicional, pues tienen mucho más sentido que cuando los tratamos de llevar a nuestra vida, ¿no? Nosotros realmente estamos como muy desconectados de los sistemas de producción. De hecho, nos cuesta, a menos que seamos agricultores o estemos muy ligados a la actividad agrícola, saber realmente qué alimento es de cada estación o de cada mes, o cuándo comienza el aguacate, cuándo termina, y como el aguacate, la manzana, y o sea, vemos que en los supermercados hay las mismas frutas todo el año, varía muchas veces el país de procedencia o la calidad organoléctica de esos productos, pero estamos tan desconectados que no somos capaces de acertar, ¿no? Entonces, cuando cogemos, ¿no?, la forma de entender los ciclos del año, tanto de la Ayurveda como de la medicina tradicional china, pues nos aportan unas claves muy interesantes, ¿no? Entonces, en el caso de la Ayurveda, como, bueno, es muy común
conocidos, pues tenemos esos tres aspectos de la energía, de la materia, que son el Pitta, Vata, Kapha, y en la medicina china tenemos los 5 elementos, ¿no? Cuando vemos la época del año, que es en sí el otoño, en la Ayurveda está como muy relacionada a la época Vata, ¿no? Es cuando el dosha Vata es el que predomina en el otoño. El dosha Vata pues se caracteriza por esa sequedad, por el aire, por el vacío, por la irregularidad. Entonces esto lo vemos en la estación, que es en sí el otoño, ¿no? Vemos el viento, vemos el cambio, la transformación que sucede. Vemos también como, por ejemplo, los alimentos que aparecen del fin del verano al otoño cambian muchísimo. Y luego también en medicina china podemos ver que contamos en el otoño con 2 elementos, ¿no? Porque, claro, la medicina china, al contar con 5 elementos en lugar de 3, pues también como que es más detallista, ¿no? A la hora de poder observar el ciclo anual, ¿no? O el ciclo de la vida en sí mismo. Entonces, claro, en la medicina china coincide que entran en juego 2 elementos, que sería el elemento tierra y el elemento metal. El elemento tierra corresponde pues al estío, digamos, al fin del verano, y el elemento metal es ya como el último elemento antes de volver a comenzar el ciclo con el agua. En cuanto, esto es como muy poético, ¿no? Que también pues esa poesía es como una herramienta mnemotécnica para poder como memorizar y ser capaz de integrar el conocimiento, ¿no? Y poder como transmitirlo de una forma sencilla. Y en cuanto al otoño, claro, cuando finalizamos el verano, realmente podemos observar cómo aparecen frutas muy dulces, ¿no? Cómo aparecen también frutos secos, que es cuando comienzan. El primer fruto seco que se cosecha es la almendra, que curiosamente pues es el fruto seco que menos grasa tiene, que es más ligero, y por eso es el primero. Luego también vemos que justo en otoño, ahora realmente es cuando más rico podemos encontrar los higos secos, los dátiles, y podemos ver también cómo nuestra hambre aumenta, cómo también nuestra pesadez en las digestiones disminuye. Por eso podemos observar cómo en verano una comida copiosa a mediodía te chafa la tarde, pero ahora ya la siesta no se te pasa por la cabeza. Entonces estos ciclos es muy importante que los aprendamos a observar y a respetar. Luego, siguiendo con el hilo de estos alimentos que van apareciendo, podemos observar, por ejemplo, cómo tras la almendra, el fruto seco que aparece son las avellanas, después vienen las nueces, y por último, que en mi finca la tengo y la cosecho la semana que viene la nuez pecana, que es la nuez más rica en ácidos grasos, ¿no? Entonces realmente vemos cómo su densidad ha ido aumentando. Además, ahora justo aparece, por ejemplo, el aguacate, que comienza su temporada ahora, ¿no? Es una temporada bien larga. Ahora los aguacates pues no tienen tanto sabor como lo tendrían en mayo o en marzo, porque es el mismo aguacate que se cosecha antes y se madura fuera del árbol, pero su grasa no es la misma, ¿no? Porque aquí es donde está también la clave del otoño, que en otoño el cuerpo lo que intenta es generar reservas energéticas para poder afrontar la época invernal, ¿no? La época de más recogimiento y la época en la que las grasas tienen como un papel fundamental. Entonces ahora el cuerpo lo que trata es como de hacerse acopio de grasas a través del exceso de hidrato de carbono que podemos encontrar en frutas como los higos, los dátiles, el mango, que aún todavía lo tenemos en temporada, el caqui, que está terminando. Vemos qué contenido en azúcar tienen esas frutas, ¿no? Entonces, claro, es una época que
Si lo vemos desde la visión del Ayurveda, vemos que es una época en la que el Ayurveda es el arte de los opuestos, ¿no? Entonces vemos como si el dosha Vata, que es el que predomina en Ayurveda, tiene como esta cualidad de sequedad, de viento, de irregularidad. Vemos como de movimiento. Entonces vemos como todo lo que potencie esta irregularidad, este viento, este movimiento, realmente te desequilibra fácilmente. Entonces, por eso es que es el arte de los opuestos. Entonces, aquí tenemos la clave para afrontar el otoño desde una visión ayurveda, ¿no? Que sería, pues, como la humedad, el calor. Eso, el frío también es del dosha Vata. Entonces, tenemos que tratar como de hacer una alimentación que vaya en ese sentido, aumentando pues las cosas calentitas, disminuyendo lo crudo, lo frío, lo seco y frío aún más. Entonces, también la regularidad, tratar como de ser capaces de marcar unas pautas en horario, que también muchas veces son claves para poder regular nuestro sistema, nuestras digestiones. Entonces, por ahí sería como se afronta desde el Ayurveda. Y desde la medicina china, pues también se trata de eso, de aumentar como las sopitas, las bebidas calentitas. Se recomienda mucho utilizar cereales como el mijo, pero igualmente la quinoa. Lo que pasa que en medicina china, pues por su contexto sociocultural, pues la quinoa no estaba, ¿no? Porque no es un alimento con el que ellos contaran. Por eso es lo bonito, ¿no? Que tenemos el desafío, más que el desafío, es como lo que nos toca ahora, es ser capaces de aunar todo este conocimiento con todos estos alimentos nuevos que ahora... Pues bueno, antes la quinoa venía exclusivamente de Bolivia, pero ya se cultiva en España, ¿no? Entonces también es algo interesante que seamos capaces de aunar todo este conocimiento. Me gusta mucho lo que estás contando porque me resuena con algo que yo escuché de mi maestro, ¿no? De Shiv Sharan. Los 3 doshas darían lugar a la configuración de nuestro cuerpo físico. Los 5 elementos son los que configuran nuestra configuración emocional. Entonces ahí entra muy bien con esto que estamos hablando de cómo comer para tener nuestras emociones en su sitio. Luego vendrían 7, que es el número de nuestros chakras y nuestra personalidad, por así decir, pero nosotros como seres humanos tenemos 10 cuerpos y entonces esto es precisamente lo que tú estás hablando, cómo integrar todo ese camino desde lo más orgánico, pasando por lo emocional, pasando por lo intelectual, a realmente encarnarlo en un ser humano, o sea, cómo concretar toda esta filosofía, todo este conocimiento tan vasto y tan maravilloso que tienes y que has experimentado en reglas o pautas muy concretas que podemos implementar, incluso si no sé nada de alimentación y no tengo tiempo para estudiarme nada. Entonces, ¿podrías a lo mejor darnos algunos consejos? ¿Qué es lo que estamos haciendo fatal? Y si dejáramos de hacer eso, esto mejoraría sustancialmente. Súper, sí, genial que podamos como concretar en algo así de traer este conocimiento a tierra, porque muchas veces estos tips o estas como pautas que nos vienen de culturas tan lejanas, ¿no? Pero a la vez tan profundas, muchas veces nos sirve de inspiración. Pero una cosa que es clave es que tenemos que partir de una base armónica, ¿no? Porque lo primero y lo esencial es que seamos capaces de eliminar de nuestra dieta aquello que sea un comestible y no un alimento. Esto es algo fundamental y esencial, ¿no? De aquí tenemos que partir. Muchas veces hablamos de qué forma queremos el tejado, pero cómo están los cimientos, ¿no? De qué manera, ¿no? Entonces, realmente esto también es como fundamental. Entonces, una cosa que es esencial es que muchas veces estamos como excediéndonos debido a nuestra rutina alimentaria, que muchas veces nos coarta a nosotros mismos, porque esta rutina muchas veces se hace como muy difícil de cambiar,
¿no? Cuando uno habla o con mucha gente, ve cómo siempre desayunan lo mismo, siempre tienen como las mismas pautas todo el año, y un factor que tenemos en común es que muchas veces nos excedemos muchísimo en el uso y abuso de almidones, ¿no? Y claro, cuando nos metemos en algo así, también no podemos ver exclusivamente el uso de almidones. Sí, ¿y qué calidad de almidones? Porque una de las pautas, ¿no?, que podemos integrar es que seamos capaces de cambiar de una forma ordenada, por ejemplo, nuestro desayuno. Entonces, muchas veces, cuando consumimos fruta en la mañana, esto nos permite como que el cuerpo, esa función de limpieza que comenzamos durante la noche, seamos capaces de alargarla durante la mañana. Entonces, para ir a esta estación en concreto del otoño, pues muchas veces el tema de la fruta es algo muy frío. Entonces, está bien que desayunes de vez en cuando tu pan o tu desayuno que sea para ti el ideal, porque lo disfrutes muchísimo. Pero una pauta muy buena para poder implementar y poder como integrar en nuestro día a día es ser capaces de, por ejemplo, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, pues desayunar una compota de manzana o de cualquier otra fruta. Entonces, al tener esta fruta cocinada, que le puedes poner un poquito de jengibre o un toquecito de cayena leve, entonces de esta forma te estás haciendo un desayuno húmedo y calentito. Entonces, somos capaces de mantener una función de limpieza profunda de nuestro organismo en nuestro día a día, que eso es como los cimientos, es algo de lo que tenemos que partir, y ser capaces de integrar este conocimiento que nos dice pues que ahora necesitamos cosas húmedas y calentitas, ¿no? Entonces es una forma. Imaginad que un día desayunamos la compota calentita con unos trocitos de higos secos, por ejemplo, por encima como topping, que otro día desayunamos un porridge, ¿no?, que puede ser un día, o sea, el porridge como estas gachas, ¿no?, que se pueden hacer con cualquier cereal. Muchas veces como que nos quedamos solo con la avena, pero pueden ser perfectamente de mijo, por ya meter este cereal que como que te invitan a tomarlo más en esta época desde la medicina china. Y también otro día pues puede ser de quinoa, para que también sea como un grano con una proteína de alta calidad y que además no tiene tanto almidón. Entonces pues también podemos ir integrando todo esto. Entonces, que cuando te refieres a compota no lleva nada de azúcar, ¿no? Porque yo te he oído decir en ocasiones lo de los venenos blancos, y a lo mejor alguno de nuestros escuchadores o espectadores puede tener quizá la duda de, uy, esto me resulta muy ácido, voy a añadirle. ¿Y esto cómo es? puedes siempre jugar con elementos naturales. Por eso te decía el topping de los higos secos. Un higo seco troceado con la tijerita, por encima así como topping, o con el cuchillo, o unas pasas, ¿vale? Esto va a hacer que le metas el azúcar que tu gusto tenga, ¿no? Porque esto también es clave. Cuando se habla de un cambio de hábito, el placer siempre debe de ser como el guía. Porque cuando uno hace una dieta, esa es la diferencia entre una dieta y un hábito de vida saludable. Cuando uno hace una dieta, lo que uno hace es hacer ciertos cambios alimenticios durante un tiempo determinado para conseguir un efecto determinado. Pero cuando uno hace un cambio de hábito de vida, un cambio en tu desayuno de otoño, pues realmente lo que uno busca es como ser capaz de mantenerte. Y para mantenerte en ese hábito, si no hay placer en él, bueno, puede haber personas que tengan como
una gran determinación mental y sean capaces de mantenerse ahí estoicamente en este hábito porque es bueno y se lo repite, pero a la vez que se lo repite está pensando en su pan con tomate de cada día. Entonces, al final estás creándote también un sufrimiento que es innecesario, que es cuestión de ser capaz de transformar los hábitos saludables en alimentos que realmente lo disfrutes. Porque cuando disfrutas un alimento, te trae directamente al presente. O sea, cuando estás disfrutando de un alimento, no te acuerdas de otro. No te estás comiendo una compota que está rica y estás diciendo mi pan con tomate. No, estás disfrutándola y diciendo, ¡buah, qué sabor, qué rico! Te lo como, ¡uy, qué sensación más buena! Y no te acuerdas de ese otro alimento, ¿no? ¿Cómo seguiría un día así, en esta onda? ¿Cómo seguiría teniendo en cuenta que la mayor parte de nosotros somos bastante sedentarios? Entonces, si empezamos ya con una compota o con un porridge, me imagino que habrá que compensar a lo largo del día para no ponernos demasiado gorditos este otoño. Claro, eso también es muy buena pregunta para que podamos como abordarlo con profundidad. Cuando hablamos de ese porridge, estamos hablando, o la compota, estamos hablando de ya un alimento muy azucarado. Aunque sean azúcares naturales, pero es muy rico en hidrato de carbono. Entonces, ahí la pauta sería comenzar con un vasito de agua tibia, por ejemplo, por la mañana en ayuno, luego hacer una actividad física. Puede ser tu práctica de yoga o puede ser una caminata, que te pongas el tiempo y digas, venga, pues 20 minutos. Y a los 20 minutos que has salido de casa, te toca la alarma y vuelves. Ya con esos 40 minutos a un pasito ligero, ya realmente lo que estás haciendo es que el glucógeno que ya consumió tu cuerpo en la noche, pues además le metas ese consumo de esas reservas de hidrato de carbono que tiene tanto tu hígado como tu musculatura en la mañana. Entonces seas capaz de realmente absorber ese hidrato de carbono de una forma adecuada. Porque esto es muy importante. Muchas veces pensamos en la nutrición y nos enfocamos únicamente en la alimentación. Pero realmente la nutrición sin la actividad física no existe. Porque cuando uno se alimenta, realmente lo que busca es que pasen los nutrientes del alimento a tu torrente sanguíneo, pero luego debes de transportar todo ese compendio de nutrientes a cada una de tus células, a cada uno de los rinconcitos de tu cuerpo. Entonces realmente solo y exclusivamente a través de la actividad física te será posible, ¿no? Entonces esto también es algo fundamental, porque si eres ya una persona que tiene como cierta resistencia a la insulina, pues cuando escuches eso de la compota vas a decir como, no, ¿cómo voy a comenzar con hidratos de carbono? Incluso también es lo que hablamos. Hay que ver ya no solo el otoño, sino qué ciclo de tu vida y de dónde vienes y hacia dónde vas, porque también esto es fundamental. Cuando muchas veces es muy arriesgado dar una pauta de desayuno generalizada, porque lo que para uno es como la clave para sentirse bien, para otro puede ser lo que le lleve a la enfermedad que tenga ya como acechándole, ¿no? Me encanta esto que estás diciendo porque efectivamente estas son reflexiones genéricas sobre el tema, pero en cualquier caso nos has dejado bien claro que es importante activar el metabolismo antes de echarle más combustible, ¿no? Si te vas a comer un desayuno rico, muy energético, pues hay que activarlo antes de empezar a comer. A mediodía, ¿qué comeríamos? ¿Cómo sería una sugerencia que venga a compensar de alguna manera o que siga en la línea de lo que nos estás proponiendo? Aquí lo que es importante es que vamos a ir a los cimientos. Muy importante, desde mi punto de vista, es que seamos capaces de respetar las combinaciones de los alimentos. Esto es un elemento clave. Muchas veces nos complicamos mucho con las reglas, pero básicamente lo que debemos de hacer es como simplificar nuestras comidas.
Entonces, cada vez que introduzcamos un alimento así como potente, un alimento muy alto en algún macronutriente, ¿no? En algún elemento como hidrato de carbono o proteína en gran cantidad, ¿no? La grasa siempre suele estar presente. Entonces es muy importante que seamos capaces de combinar eso de una forma simple, de no tratar como de hacer complejo el trabajo a nuestra digestión. Y aquí también nuestra constitución es muy importante. Si eres una persona joven, hombre y deportista, vas a digerir las piedras. Entonces probablemente esto de la combinación no te haga ningún sentido en este momento. Pero si eres una mujer, porque las mujeres tienen menos capacidad digestiva y además tienes ya una edad y además tienes una vida sedentaria, o eres hombre pero estás convaleciente, entonces te estás recuperando y no tienes tanta energía para dedicarle a tu digestión, va a cobrar mucho sentido. Pero aquí nuevamente pues vamos a seguir las mismas pautas. Entonces una cocción al vapor de vegetales neutros, digamos, pues sería genial. Además acompañándolo de un cereal o una base proteica. Cuando haces algo así proteico, lo importante siempre es que acompañemos con una ensalada. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de las pautas de otoño e invierno, aquí hay casi una contradicción, porque se dice que no se debe de tomar ensalada cruda, ¿no? En esta época, por ser frío, pero realmente es una pena. Porque en la época del elemento agua en la naturaleza, ¿no? Es cuando comienza la época pluvial, ¿no? De lluvia, y realmente es cuando aparece la ensalada. En verano nos encanta los fresquitos, pero en verano no hay lechuga, hay muchos elementos canónigos, espinacas, que en verano no los tenemos. Sí, en lugares donde hay un clima muy frío, que cuando comienzan las heladas y comienzan las nevadas se hace imposible la agricultura, ¿no? Esto también es muy importante, que seamos capaces de enmarcar la climatología de donde vivimos. Entonces, claro, en un lugar, por ejemplo, como estoy yo, que es Andalucía, pues realmente aquí ahora es cuando comienza a haber unas ensaladas verdaderamente ricas, ¿no? Entonces es importante siempre también que acompañemos de ensalada. Luego debemos de continuar a la noche, por ejemplo, idealmente siempre antes de la noche tendríamos como la merienda. Entonces aquí vemos que aquí aparecen ahora las frutas deshidratadas y las frutas con alta concentración en azúcar, que sería, por ejemplo, los dátiles y los higos secos y las ciruelas pasas, ¿no? Con un poco de fruto seco, que también están recién cosechados. Entonces son dos elementos que además combinan muy bien, a pesar de que cuando vemos las reglas de las combinaciones, cuando vemos la proteína y un hidrato de carbono simple, pues vemos que hacen mala combinación. Pero cuando hablamos de frutos secos y de frutas desecadas, hay también un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es que los frutos secos suelen estar como falto de fibra. Y esto es algo que aporta la fruta desecada. Entonces, cuando comemos en combinación un poco de fruto seco con un poco de ciruela pasa o de uvas pasas o de higos secos, más que el dátil, porque son elementos que tienen mucha fibra. Entonces nos van a ayudar a darle un ritmo más favorable a nuestro sistema digestivo a lo que es el fruto seco. Entonces esto es una buena merienda, por ejemplo. Y luego, como cena, pues ahí tenemos una crema de verdura que puede ser la calabaza reina del otoño con un poco de zanahoria y jengibre por darle calorcito, o tomarnos simplemente un vasito de leche dorada, ¿no? Que también es algo como que calienta el cuerpo, reconforta,
te sacia un poquito y te permite ir a la cama con un sueño más profundo, ya que tienes tu sistema digestivo ahí ya como preparado para ir al sueño, ¿no? Me encanta que estás recordando casi todas las bases del curso al que estoy participando. Javier está impartiendo en estos momentos un coach generalizado grupal de alimentación y estamos asistiendo, pues no sé cuántos asistentes tiene, será como unos 30 personas más o menos, entre presencial y online, y está tocando un poco las claves de todo esto que enseña él de esta manera tan clara y tan fácil de asimilar en su curso. Creo que su curso nos quedan 2 sesiones por terminar, son 4, o sea, no se hace nada largo, y creo que tienes intención de volver a abrir otro periodo de matrícula para enero o así. Quizá cuando ya estemos entrando en los rigores del invierno y si alguno de los que estamos escuchándote tenemos deseos de seguir profundizando y concretando en nuestra vida todos estos buenos hábitos, esta forma de comer que potencie nuestra forma de ser, ¿no? Lo que estamos hablando de comer para ser humano. Sí, realmente, bueno, son un curso que llevo ya impartiéndolo pues como 15 años, ¿no? Desde que comencé su primera edición. Lo llamo Ciclo de Sensibilidad Alimenticia, porque más que ser simplemente un curso de cocina o un curso de nutrición, son ambos y además como acercando a estos sistemas de producción a los cuales yo estoy también como muy ligado, ¿no? Para mí una de mis aficiones es la agricultura ecológica, vivo en una finca y luego también trabajo con muchos agricultores porque me he dedicado así profesionalmente a la agricultura, incluso lo que hacía en la clínica Buchinger era precisamente eso, coordinar a ciertos agricultores y yo era el enlace entre la cocina de la clínica y los agricultores locales, ¿no? Entonces, este curso realmente lo que trato de transmitir es mi experiencia como friki de la nutrición que llevo siendo tanto tiempo, que he ido experimentando de una forma ordenada cada aspecto que he ido como encontrando más interesante y con más sentido y lo he agrupado en bloques en los que cada bloque pues lo que trato de hacer es precisamente eso, ¿no? Exponer los porqués y el contexto en el que tiene importancia ese bloque y dar pautas, ejercicios y herramientas para poder experimentar e integrar cada uno, ¿no? de esos bloques, haciendo así que cuando pasan estos 4 módulos, pues la persona ya por lo menos tiene como una visión crítica importante y es capaz como de profundizar en cada uno de estos aspectos y ser capaz también de autogestionar diferentes pautas alimenticias para ver qué efecto tiene en su momento vital, ¿no? Me parece maravilloso todo lo que nos estás aportando, Javier. Para no hacer demasiado largo el vídeo, propongo que recogemos esta propuesta de alimentación de otoño y me encantaría que nos regalaras tu tiempo en otra ocasión para hablarnos de un ayuno específico de cara a la luna nueva del 15 de noviembre, en la que precisamente tenemos una apertura en Escorpio, que es el tiempo ideal para hacer una depuración, un detox profundo que nos ayude a aligerar todo eso que nos sobra, las toxinas de nuestro cuerpo y también a desembarazarnos de toda esta parte emocional, afectiva, todos los hábitos, todo esto viejo que queremos dejar en el 2020 y que no queremos llevar con nosotros hacia el nuevo año astrológico, en el 2021. Sabéis que en astrología el año comienza en marzo, con la entrada del Sol en Aries, pero realmente es un tiempo muy potente el que estamos viviendo y una ocasión única en nuestras vidas. O sea, ni siquiera generaciones anteriores o posteriores a la nuestra van a tener la ocasión que tenemos nosotros. Y yo creo que con estas pautas que nos está facilitando Javier, tenemos muy buena herramienta para experimentar este tiempo y si pudiéramos contar con tu generosidad para hablarnos y guiarnos un ayuno precisamente hacia la luna del 15 de noviembre, sería realmente espectacular, Javier. Pues para mí siempre será un placer y muy agradecido por esta oportunidad y este espacio.
Pues para cerrar, quisiera agradecerte una vez más el que nos recuerdes lo importante que es esto de alimentarnos local, de temporada, conforme a nuestro momento vital, ¿no? Nuestro ciclo de vida, y en función también de lo que está moviéndose a nuestro alrededor, las temperaturas, el estilo de vida que tenemos. Yo creo que con estas pautas y el buen hacer de cada uno de nuestros oyentes, seguro que encontramos muchas ventajas en este tiempo. Y quisiera invitar también a todos los que vean este vídeo a poderte dejar comentarios sobre su experiencia de todos estos tips que tú nos estás facilitando y que de alguna manera podamos darle cauce más adelante quizá a las inquietudes que puedan manifestar en esta onda. Y desde luego os invito a todos, y lo considero altamente recomendable, a inscribirnos o a participar en algunas de las formaciones que da Javier, que realmente no tienen desperdicio y son muy asequibles. Así que sin enrollarnos más, muchísimas gracias, Javier. Sí, Satnam. Satnam, y nos emplazamos para la próxima ocasión con la luna nueva en Escorpio. Satnam.